Si has cumplido ya los 40, quédate porque este episodio te interesa. Y es que vamos a hablar de un tema muy relevante para muchas de nosotras, la menopausia, y cómo la alimentación puede convertirse en una herramienta imprescindible para ayudarnos a equilibrar nuestras hormonas en esta etapa. Si te estás acercando a la menopausia o ya la estás transitando o simplemente quieres conocer más sobre cómo ayudar a tu cuerpo durante este proceso, durante esta etapa, este episodio es para ti. Venga, comenzamos. Bienvenida a este podcast de divulgación sobre hormonas. Un podcast que te acompañará en cada episodio a cuidar de tus hormonas un poquito más cada día. Mi nombre es Marta León y venga, comenzamos. Imagina que tu cuerpo es como un jardín. Durante años lo has estado cuidando con mucho mimo, con mucha dedicación, lo has regado, lo has alimentado, has permitido que le llegue el sol, pero también has procurado que no se seque y llega un momento en el que el clima parece que cambia. Las estaciones pues ya no son tan predecibles, el jardín necesita algo más de atención. Bueno, este cambio de clima es un poco como la menopausia en nuestro cuerpo. Es una transición natural por la que todas las mujeres longevas vamos a pasar tarde o temprano y depende de nosotras cuidar ese jardín frente a la climatología, ¿no? Con las herramientas adecuadas que nos ayuden a que siga floreciendo. Hoy vamos a hablar de una de estas herramientas fundamentales para cuidar nuestra menopausia, que es la alimentación. Porque si algo puede ayudarnos a mantener a ese precioso jardín durante esta etapa de la vida, bueno, pues es lo que ponemos cada día en nuestro plato. Cómo desayunamos, cómo comemos, cómo cenamos, si picoteas o no picoteas, bueno, ya me entiendes. Y es que la menopausia no tiene por qué ser un camino lleno de obstáculos. La naturaleza al final no la ha diseñado para fastidiarnos, no ha pensado bueno, pues esto es una condena para las mujeres. Lo único que es cierto y tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un mundo hostil para la salud femenina, para la salud hormonal femenina. Y esto quiere decir que, fíjate, con todos los contaminantes que nos rodean, disruptores endocrinos, etcétera, con todo el estilo de vida urbano, moderno que nos rodea o al que nos lleva, ¿no? Digamos, nuestra vida, que es pues más sedentario, con poca luz natural, muy de interiores, los hábitos alimentarios, no hay nada más que estar una tarde viendo un poquito la tele y ver qué es lo que qué tipo, ¿no?, de alimentación con la que se nos bombardea desde, por ejemplo, la televisión o los anuncios. Ahí nunca está el brócoli, ahí nunca están los guisantes, ¿no? Normalmente suele ser pues chocolate, productos procesados, ¿no?, etcétera, cosas rápidas, ¿no?, y no siempre alimentos naturales. A veces se nos cuela por ahí algún yogur, pero bueno, no siempre es pues un yogur así bueno, suele ser más bien de vaca de pasto o de algún animal de pastoreo, ¿no? Suelen ser más, bueno, pues postres lácteos que sí, que llevan algún lactobacilo, pero con aditivos, sabores, ¿no?, trocitos, etcétera. Así que ante este panorama, yo como siempre lo he visto, es que si no hacemos nada, la tendencia natural de nuestra sociedad es llevarnos todo el tiempo hacia la enfermedad, hacia los problemas. Claro, si nosotras entramos en esta etapa donde, como hemos dicho, ¿no?, en la metáfora del jardín, hay cambios en la climatología y no llevamos la ropa adecuada y no llevamos el paraguas adecuado, pues ¿qué ocurrirá? Pues que seguramente todo esto nos va a calar y nos va a afectar. Pero cuidando la alimentación podemos mantener nuestros niveles de energía mucho mejores y además también cuidar nuestras hormonas, sentirnos más conectadas con nosotras mismas y de hecho más conectadas que nunca, porque también una de las cosas que nos trae la menopausia o que nos traen estas edades es que ya nos conocemos mejor, ya no es como cuando teníamos 20, donde apenas te conoces a ti misma, estás en plena búsqueda, tienes tus problemas de autoestima, bueno, ya sabemos, ¿no?, cada una cómo ha vivido sus 20, ¿no?, o su inicio, ¿no?, de vida adulta, ¿no?, desde la pubertad. Ahora estamos en un momento diferente, así que lo que quieres es, pues eso, nutrir tu cuerpo, cuidar tus hormonas, mejorar tu bienestar. Este episodio, como te decía, va a ser para ti, ¿sí? Porque vamos a descubrir pues cómo la alimentación puede ser nuestra mejor aliada
Desde los fitoestrógenos naturales vamos a hablar de este tema, que sí, que no, mitos, si nos van bien para todas, incluso si tengo algún problema hormonal o si he tenido cáncer. Bueno, vamos a hablar un poquito así de esto, aunque yo te invito a que si tienes cualquier duda siempre me la dejes en comentarios, porque me encantará abordar este tema en más episodios. Evidentemente no vamos a poder en este episodio hablar de todo, porque claro, si no, tú piensas que esto, por ejemplo, lo suelo hablar en talleres durante horas, ¿no? Entonces vamos a coger un pequeño trocito de lo que siempre voy compartiendo para que quede claro hoy, pero todas las dudas, todas las cosas que creas que han quedado un poco en el tintero, yo te invito a que me escribas en comentarios y me las dejes por aquí, porque así vamos a ir construyendo nuevos episodios que a todas nos nutren. ¿Sí? Vale. Entonces, como punto de partida vamos a recordar algo que en realidad ya sabemos, pero que nos puede servir eso como inicio para este episodio, y es que la menopausia es una etapa de transición que marca el fin de la menstruación, ¿vale? Hasta aquí, esto lo sabíamos todas, pero podríamos decir que es el primer año en el que estamos sin regla. Eso no quiere decir que todo lo que es la sintomatología y todo esto por lo que se ha hecho famosa solo suceda en un año. De hecho, no es para nada así. Esto empieza a burbujear, como digo yo, años antes y también años después. Por eso me gusta más utilizar la palabra climaterio, aunque es menos conocida. Aquí vamos a utilizar menopausia indistintamente, pero para que nos entendamos, ¿no? La palabra climaterio me gusta más porque nos habla justo de todo el periodo, desde que empiezan los primeros cambios hasta que pues ya todo vuelve a la normalidad y se estabiliza, ¿sí? Entonces esta etapa de cambios, de burbujeo, ¿no? Empieza más o menos en torno a los 40, ¿no? 45 o así. Yo en mi libro La Revolución Invisible, que de verdad que si estás pasando por esta etapa te lo recomiendo mucho, porque nos va a dar una guía cómo desde la alimentación y desde el estilo de vida podemos hacer cosas. O sea, es decir, cuando tú sales de la consulta del ginecólogo o la ginecóloga, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues en el libro tienes recogido todo lo que podemos hacer. Desde la alimentación hay muchísimas recetas, desde el estilo de vida, cómo cuidar nuestras mucosas, mucosa de la vagina, mucosa de otras, cómo cuidar nuestra microbiota. Bueno, es como bastante completo, ¿no? Entonces yo en este libro, La Revolución Invisible, pongo un subtítulo que se llama Cuida tus hormonas a partir de los 40, porque esta etapa suele comenzar eso, a partir de los 40, normalmente a partir de los 45 o así. Por eso todavía lo ideal sería, si tenemos un poquito más de tiempo, todavía nos pilla a tiempo ir preparándonos para este examen obligatorio por el que todas las mujeres vamos a pasar, bueno, pues que lleguemos con la lección estudiada. Aún así, si me ha pillado el examen sorpresa y no había estudiado nada, bueno, pues este episodio te va a encantar porque nos va a dar las herramientas para, oye, pues poder hacer los ejercicios que nos piden, ¿sí? Vale, pues como decía, suele comenzar a partir de los 45 o así y normalmente suele suceder hasta los 55. Es raro que una mujer pasados los 55 todavía menstrue. Yo he visto algún caso, pero es verdad que no es lo más común, ¿sí? Bueno, estos cambios, ¿no? Están acompañados con esta disminución famosa en los niveles de estrógenos, de progesterona. A veces se dice la caída hormonal, ¿no? Que es como muy dramático. A mí no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero sí que es verdad que hay un descenso. Nuestros ovarios cada vez producen menos estrógenos y menos progesterona, y entonces esto se nota. ¿Se nota dónde? Pues en realidad en todo, porque nuestras hormonas juegan un papel importantísimo en muchísimas funciones. Entonces este descenso se nota a nivel cognitivo, se nota a nivel emocional, se nota, bueno, por supuesto a nivel de tejidos, porque tenemos muchos receptores hormonales en los tejidos, pues a veces notamos ojo un poco más seco, boca un poco más seca, vagina un poco más seca. Y luego también notamos que hay cambios, que de hecho de esto es de lo que quiero hablar hoy un poquito, en nuestra grasa corporal, especialmente la grasa visceral, esta grasita que tenemos, ¿no? Sobre todo bueno, pues en el cinturón abdominal, ¿no? En la barriguita. Entonces, claro, nos cambia esta distribución de grasas. Si antiguamente a mí, cuando yo engordaba, estos depósitos de grasas, ¿no? Se iban originalmente pues más a pechos o más a caderas, que es donde las mujeres casi siempre acumulamos la grasa, pues en estos casos lo que ocurre, o sea, ahora, a partir de ahora, lo que ocurre por no tener este semáforo que decide, ¿no? Para dónde va la grasa, ¿no? Y antes teníamos, o este guardia de tráfico, ¿no? Y antes lo teníamos como muy, muy claro y decía, pues para acá o para allá. Vale, ahora ya no tenemos este indicativo, y lo que hace nuestro cuerpo es que acumula la grasa más en la zona de la barriga, ¿no? En la zona abdominal.
Entonces notamos que se nos empieza a poner pues un poquito de Michelin, ¿sí? La distribución cambia. Y por otro lado también desciende, y esto es muy importante, sobre esto yo quiero hablar mucho en esta nueva temporada del podcast, desciende nuestra masa muscular. ¿Por qué? Pues porque una cosa que no nos han contado nunca es que los estrógenos son hormonas que nos ayudaban a fabricar músculo, ¿no? Entonces, al descender estos niveles estrogénicos, esto reduce la velocidad con la que nuestro cuerpo fabrica masa muscular, o sea, fabrica músculos, pero también con la que nuestro cuerpo utiliza las calorías, porque los músculos son órganos endocrinos, es decir, utilizan o sea, ellos, gracias a la, bueno, pues al propio, simplemente a existir, por decirlo así, se encargan de quemar grasa, se encargan de, bueno, pues ayudarnos a metabolizar ese famoso metabolismo, ¿verdad? A metabolizar mejor las calorías. O sea, una persona en reposo, escuchando este podcast, sentada, o yo misma que estoy aquí, pues hablando, con una buena masa muscular, quemará más calorías en reposo que una persona, vamos a hablar de una mujer, que tiene más grasa, más acúmulo de grasa visceral, etcétera, y poca masa muscular, ¿sí? Por lo tanto, el músculo es súper, súper importante en esta etapa. Claro, cuando aumenta la grasa corporal y desciende la masa muscular, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Pues que subimos de peso. Entonces a veces da la sensación de que no te reconoces en el espejo y claro, empezamos a compensar. Esto es como muy inevitable porque venimos todas de la cultura de la dieta y quien más, quien menos, pues tiene sus recursos, ¿no? Y erróneamente lo que hacemos es restringir las cenas para ver si así perdemos algún kilito, ¿no? Y nos sentimos menos hinchada o intentamos, pues al menos, si no perder, no aumentar de peso. ¿Sí? ¿Te suena? Vale. Hoy vamos a hablar de algunos ajustes que tendríamos que ir haciendo en nuestra alimentación para ayudar a nuestro cuerpo a equilibrar esos cambios hormonales y reducir todos estos síntomas, no solamente sofocos, etcétera, sino también esto del tema peso que quizás nos preocupe un pelín. ¿Sí? Venga, vamos a desglosar qué tipos de alimentos pueden ser útiles en este momento y cuáles deberíamos ir retirando. Vamos a empezar primero por lo que deberíamos ir retirando. ¿Vale? Al hablar de alimentos que deberíamos reducir o evitar, sobre todo me estoy refiriendo a cosas que puedan descompensar este acúmulo de grasa y cosas que puedan también hacerme, bueno, pues que mi sistema nervioso se altere un poco y que me lleve a tener más episodios de sofocos, por ejemplo, etc. El primero de todos, ya lo sabes, pero tenemos que mencionarlo, son los azúcares refinados. El consumo de azúcar puede provocar picos, provoca picos de insulina, y cuando me refiero a azúcar no es solo que le pongas azúcar a las cosas, sino todo lo que se transforma en azúcar en el cuerpo, pues harinas refinadas, bollería, pan blanco, pasta, hojaldres, cosas varias, ¿no? Esto lo que va a hacer es que va a elevar los niveles de insulina después de la comida o después de la cena o del desayuno, o sea, de la ingesta, y entonces esto va a alterar mi equilibrio hormonal y puede hacerme, mi equilibrio hormonal y por supuesto a mi microbiota le afecta muchísimo. Entonces, claro, esto me puede llevar a tener cambios de humor. O sea, si una de las cosas que nos sucede es que notamos muchas subidas y bajadas a nivel emocional, vamos a revisar cómo son los hidratos que comemos, vamos a revisar cómo son los azúcares que entran en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, claro, esto, pues eso, ¿no? Como decía, puede empeorar el humor, pero bueno, también, por supuesto, producir un aumento de peso, ¿sí? Si tienes antojitos de dulce, pues intenta, pues cambiarlos por algo de fruta a media tarde, media mañana. Si te apetece mucho chocolate, pues cámbialo por a lo mejor un chocolate negro, si puede ser del 75, del 80, del 99, muchísimo mejor porque tendrá menos azúcar y menos cochinadas y más cacao. El cacao contiene triptófano que nos va a ayudar a producir serotonina, que a veces es lo que necesitas, porque claro, tenemos cambios de humor, aumento de apetito, esto suele estar relacionado con niveles de serotonina en descenso. Y, curioso, que nosotras cuando tenemos los niveles de estradiol, de estrógenos elevados, la serotonina también está mejor. Y cuando bajan, la serotonina también baja. Entonces, bueno, es normal que ahora notemos como estos antojos, pero vamos a elegir opciones saludables para, pues eso, no tanto perder peso, sino, pues no alterar demasiado nuestro equilibrio. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que deberíamos evitar o reducir es el alcohol.
El alcohol se transforma en el cuerpo, aparte de que pone a nuestro hígado a trabajar, se transforma en el cuerpo como azúcar puro, 0 calorías, de las calorías buenas, digamos, de nutrientes buenos, y es puro azúcar. Entonces, tanto el alcohol como incluso la cafeína, ¿sabes? El exceso de café. A veces nos pasa que empezamos a dormir peor, tomamos más café, pero claro, si tomamos más café, estamos alterando nuestro sistema nervioso, produciendo quizás, pues eso, como mucha activación del sistema nervioso simpático, y esto nos puede llevar a empeorar los sofocos. Si nosotras tomamos una copita de vino con la cena, esto seguramente garantizará que cenemos, o sea, que tengamos luego un episodio, ¿no? Pues de sofocos o de sudoraciones nocturnas, más probable que si no lo hiciéramos. Si además ya sumamos dos de las, ¿no? He dicho antes lo de las azúcares y ahora estoy hablando del alcohol, pues imagínate que nos vamos a cenar, yo que sé, a una pizzería con nuestra pareja, con unas amigas o lo que sea, y cenamos una pizza y un vinito o 2 vinitos. Bueno, pues esto es el combo perfecto para luego tener una mala noche. ¿Sí? Sí, porque duermo peor, porque voy a tener sudoraciones, porque claro, voy a poner a mi hígado a limpiar y a trabajar en exceso. Y claro, la hora en la que mi hígado trabaja todo el tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que aprendíamos de nuestros vecinos de Oriente, ¿no? Con toda la medicina tradicional china y tal, es que todo lo que es la actividad de depuración hepática se produce en torno a las 1:30 de la mañana, 2, y 3:30, 4, ¿no? Entonces, claro, si a esta hora nuestro hígado tiene que estar limpiando toda esa pizza con vino, pues claro, seguramente pase una mala noche, porque en ese rato pues voy a estar, incluso puede ser que me despierte, ¿no? Etcétera. Si tú notas que cuando tomas vino o cuando tomas un poquito más de café, no tu café de la mañana este que es sagrado, que te encanta, pero sabes, ya me entiendes, ¿no? Un poquito más de café de la cuenta, vale, pues si tú notas que tanto una cosa como la otra te empeoran el sueño, te empeoran el estado de ánimo, te generan como ansiedad, bueno, hacen que no te sientan bien, pues entonces quizás es momento para replantearnos un poco, ¿no? Cuántas veces tomamos y cuántas veces deberíamos, ¿no? Evitarlo. ¿Sí? Vale. Hemos hablado de los azúcares, hemos hablado del alcohol, ¿vale? El tercero, que está un poquito también relacionado, son los ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados están llenos de grasas que nuestro cuerpo no necesita, grasas de mala calidad, grasas transformadas, está lleno de aditivos que tampoco necesita nuestro cuerpo, que en realidad, bueno, y por supuesto de harinas refinadas y de azúcar sencillo, ¿no? de azúcar blanco. Entonces, nuestro cuerpo no necesita nada de esto, y todo esto puede aumentar la inflamación. Y en el fondo, si aumenta la inflamación, pues también empeorar nuestro estado de ánimo, ¿no? Lo ideal es que intentemos optar por cosas más naturales, lo menos de paquete posible, y si viene algo en paquete, pues vamos a mirar los ingredientes y que tenga pues alimentos, yo que sé, que reconozcamos, ¿no? Ingredientes que reconozcamos, ¿no? A veces vamos tirando de barritas energéticas y es como, ojo, las barritas energéticas son una bomba de calorías, una bomba de azúcar, y sí, hay versiones un poquito más sanas, pero vamos a intentar hacer un buen desayuno, una buena comida y una buena cena, en lugar de necesitar estar picando todo el rato, ¿no? Y poder diferenciar entre qué es hambre emocional y qué es otro tipo de hambre, ¿no? Yo a veces hago la pregunta de, vale, te entra hambre a las, no sé, 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Y te digo, ay, tengo que ir a comer, tengo que comer algo. Vale, ¿tú ahí en ese momento te comerías un poquito de brócoli con un poquito de pollo, o no sé, o una tortilla de, no sé, espárragos? Si la respuesta es sí, oye, pues prepárate una tortilla de espárragos. Si la respuesta es no, porque es que tengo hambre de, ¿no? De otra cosa, si tienes hambre de, no, es que tengo hambre de chocolate, es que tengo hambre de esta galleta que me encanta, que sí que es súper sana, tiene fibra, bueno, seguramente se ha salvado, y de fibra de esta que viene más descontextualizada, ¿no? Que irrita incluso nuestro intestino, que no es tan recomendable, o unos cereales, ¿no? De estos de que me como así de paquete, ¿no? Con tal, pues entonces seguramente no tienes hambre real. Lo que estás teniendo, bueno, pues eso, ¿no? Es como un poco de hambre emocional, o bien porque estás aburrida, o porque tienes un poquito de ansiedad, o porque te falta vitamina D, o por muchas cosas que, bueno, podríamos intentar como mejorar por ahí. ¿Sí? Vale, pues además de cosas que no deberíamos, vamos a hablar también de cosas que sí tendríamos que incorporar, ¿no? De cosas que nos ayudarían a cuidar nuestro equilibrio hormonal. Y aquí te quiero traer 4. Vale, la primera de todas son los fitoestrógenos. Y comienzo por los fitoestrógenos porque,
Normalmente esa palabra nos da como mogollón de miedo, ¿no? Nos asusta un poco, sobre todo si hemos pasado por un proceso de cáncer hormonodependiente o si en nuestra familia pues, ha habido algún tipo de problema hormonal, ¿no? Y entonces nos empiezan tenemos como este miedo, ¿no? Nos empieza a preocupar este tema y nosotras queremos cuidar nuestras hormonas, cuidar nuestros estrógenos, pero no queremos tomar hormonas y no queremos incluir nada de este tipo de alimentos. Pero lo cierto es que todas incluimos fitoestrógenos en nuestra dieta, incluso sin saber que lo hacemos, porque los fitoestrógenos naturales los encontramos en la dieta mediterránea. De hecho, la dieta mediterránea es una dieta rica en alimentos fitoestrogénicos, pero fitoestrógenos mediterráneos, como digo yo, ¿no? Todas las legumbres son fitoestrogénicas, los garbanzos, los guisantes, las habas, las lentejas, ¿no? Todas las legumbres nos aportan fitoestrógenos. Y sí, la soja también, pero tampoco tendríamos que tenerle miedo a la soja, porque a ver, yo siempre digo, ¿cuánta soja? La soja viene de fuera, no es un alimento tradicionalmente mediterráneo, ¿no? ¿Cuánta soja deberíamos tomar? Pues esto es como hacer un viaje a Asia y ya está, ¿no? Quiero decir, pues me compro un poquito de tempe. El tempe es un tipo de soja que además viene fermentado, entonces quiere decir que está predigerido, es mucho más fácil de digerir y viene como está fermentado, viene con unas bacterias, ¿no? Digamos, probióticas que nos van a ayudar a activar esa isoflavona que contiene la soja y que contienen todas las legumbres, a activarla un poquito más en intestino y a que nos sienta mejor. Lo que no nos sienta bien es de pronto pasarnos a soja lover, o sea, a choritofu, salchitofu y comer todo el rato soja. Es que esto no nos sienta bien, porque no lo hemos hecho nunca y porque nuestro intestino no está preparado. Pero si nosotros compramos un poquito de tempe un día y hacemos un salteadito de verduras con un poquitín de tempe y un chorrito de tamari, pues oye, esto es fantástico para nuestra alimentación, para nuestro equilibrio, para nuestro autocuidado. Si aún así la palabra soja la tienes vetada, te da como mal rollo solamente escucharla, bueno, pues podemos ir a fitoestrógenos mediterráneos, ¿no? Como te decía, más tipo germinados, por ejemplo, germinado de trébol rojo, germinados de alfalfa, germinados pues los que quieras, legumbres las que quieras. El hummus, por ejemplo, el hummus de garbanzos, que es un plato mediterráneo, es de nuestros vecinos del sur del Mediterráneo, pero es un plato de la cocina mediterránea. También, por ejemplo, pues eso es un alimento fitoestrogénico que puede ser un buen snack. Por ejemplo, un poquito de hummus con unos palitos de zanahoria. Oye, pues si tienes hambre a media tarde va a ser mucho más recomendable que comer, pues no sé, una mousse de chocolate o yo qué sé, no sé, por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Vale. El segundo de los alimentos que tendríamos que incorporar son los de grupos, ¿no? Son los ácidos grasos omega 3. Esto me lo has escuchado 100 millones de veces y me vas a volver a escuchar otras 100 millones de veces hablar de los omega 3. De hecho, van a estar bastante presentes en mi nuevo libro, mi próximo libro, que saldrá dentro de poquito. Vamos a hablar mucho de los omega 3 y por qué son importantes en la salud hormonal femenina desde la primera menstruación hasta la última. Pero es que en menopausia, o sea, de verdad, es tan importante. Los encontramos sobre todo en pescados grasos, pues yo qué sé, salmón, sardinas, boquerones, caballa, atún también, lo que pasa es que el atún bonito, todos estos son como muy grandes, ¿no? La melva, ¿no? Entonces siempre es mejor que sean pequeñitos, pero también los podemos encontrar en las semillas de chía, en las semillas de lino, ¿sí? No en todos los frutos secos, sobre todo en estas dos que podemos transformarlas, traen otro tipo de ácido graso, pero que es de fácil transformación a DHA, que es dentro de los ácidos grasos omega 3 el que más nos interesa, el DHA y el EPA. Estos dos ya hemos hablado de ellos, de hecho te recomiendo el episodio que le dediqué monográfico a los omega 3, que si no lo has escuchado, vete para la parte, ¿no? Si buscas en Spotify lo encontrarás en la primera temporada, ¿vale? Vete a buscarlo porque esto te va a gustar un montón. Es una mini clase de omegas interesantísima, donde no solamente te explico qué alimentos donde los podemos encontrar, sino también te cuento cómo elegir un buen suplemento, que esto siempre es interesante. ¿Sí? Vale. Todo lo que son los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios, nos ayudan a mejorar el estado de ánimo porque también ayudan a toda la parte cognitiva. Si te sucede que llegas a un sitio y dices, uy, llega a la cocina, ¿no? Y digo, uy, yo que venía aquí a buscar, se me ha olvidado, ¿no? Ya no te acuerdas. Bueno, pues los omega 3 son importantes para ti. Si te sucede que estás hablando cara al público y estás buscando la palabra adecuada en el momento adecuado y no te llega, pues los omega 3 son también para ti. Sí, o sea, a nivel cognitivo son súper importantes, pero también son importantes si tenemos problemas tiroideos. Nuestra tiroides necesita omega 3. Los propios ovarios necesitan omega 3.
toda la vida, porque nos necesitan para ovular, menstruar, ¿no? Para fabricar toda esta maduración folicular que induzca, bueno, pues estos cambios en el pH, estos cambios en el tejido, estos cambios en la pared del endometrio, ¿sí? Pero es que además también, bueno, pues nos van a ayudar a cuidar esa sequedad vaginal. O sea, los omega 3 son importantísimos, ¿sí? Vale, también se ha visto que ayudan a, bueno, pues cuidar nuestra salud cardiovascular, modular la subida de colesterol, ¿no? Que se produce en esta etapa. Bueno, vamos, que son súper importantes, ¿sí? Además de, hemos dicho, el omega 3 y hemos hablado de los fitoestrógenos, vamos a hablar de la tercera, que son las verduras crucíferas. Y aquí, sobre todo, abanderando, ¿no? esta etiqueta, sería el brócoli. El brócoli es súper importante, pero podemos hablar también de la col rizada, de la coliflor, yo qué sé, de las coles de Bruselas, bueno, todo esto. Estas maravillas, ¿no? de verduras son todas ricas en antioxidantes, nos ayudan a mejorar el metabolismo de nuestros estrógenos, ayudan a nuestro hígado a limpiar, ¿no? a quitar sustancias que no necesitamos, a bajar los niveles de cortisol, o sea que en realidad nos ayudan en todo lo que es nuestro equilibrio hormonal. Sí, tienen un efecto protector contra el cáncer de mama, bueno, es una maravilla. Si nosotras, por ejemplo, tenemos, mira, se escucha por ahí de fondo mi gatita, si nosotras, por ejemplo, nos sucede que tenemos hipotiroidismo, seguramente tú has pensado, estas verduras yo no las puedo tomar porque ya me ha dicho mi endocrino que no las puedo tomar. Vale, es cierto, lo que no podemos hacer es el festival de la col en casa, no, pero sí que podemos hacer, pues, una vez a la semana, un poquito de brócoli. Esto, incluso aunque tomemos hormona tiroidea, no pasa absolutamente nada, porque tú piensas que tú te sientas a la mesa a comer y a cenar, bueno, ya no te cuento el desayuno, pero bueno, a comer y a cenar, que son las comidas más grandes, porque normalmente no desayunamos brócoli, entonces no te la pongo ahí. Entonces, 7 veces, ¿no? 7 días tiene la semana, pues 7 veces como, 7 veces ceno. 7 y 7 son 14, o sea que si de 14 veces hay una que hay un poquito de brócoli como guarnición, esto le va a venir muy bien a mi hígado, le va a venir muy bien a mi equilibrio hormonal y no me va a descontrolar sobremanera la tiroides. O sea que también dejemos de perderle el miedo a alimentos que son pues potencialmente depurativos, y siempre cuando no abusemos, obviamente, y podamos comer un poco de todo y hacer vida normal, ¿sí? Y sobre todo si estás tomando medicación para la tiroides, pues tú estás muy protegida. Lo que no te convendría sería, por un lado, dejar la medicación en plan locura, ¿no? De pues ahora ya no me tomo nada, y incorporar un montón de brócoli en tu vida, brócoli o col rizada, cale o lo que sea. ¿Me entiendes? Esto no lo va a hacer nadie, pero bueno, lo digo como para que es un poco lógico. Sí, si tomas un poquito de brócoli de vez en cuando, bueno, pues te vas a beneficiar de toda esta parte antioxidante, de toda esta parte que hemos comentado, ¿sí? Y también quiero hablarte de los alimentos ricos en calcio, que esta es otra de las cosas que nos agobian, ¿no? Bajan los niveles de estrógenos, también podemos ver cómo la capacidad para absorber, para bueno, pues captar, ¿no? o cimentar este calcio, ¿no? que nos ayuda a proteger nuestra densidad ósea, bueno, pues puede empezar a disminuir. Y entonces aparece que si la osteoporosis, que si, bueno, ¿no? o una osteopenia, ¿no? etcétera. Entonces hay que cuidar nuestros niveles de calcio, de hecho lo tendríamos que haber hecho toda la vida y a veces no lo hemos hecho, pero bueno, alimentos, en este momento, alimentos como las almendras, como el sésamo, las espinacas, el brócoli, las sardinillas, que además las sardinillas vienen, además de tener omega 3, como las sardinillas y boquerones, como nos los comemos con las espinas, la sardina depende de cómo sea de grande, ¿no? Pero quiero decir, todos los pescados pequeños que nos comamos con espinas son muchísimo más ricos en calcio y en calcio biodisponible, incluso que un vaso de leche. Sí, porque claro, nos estamos tomando el reservorio de calcio que tenía un animal, entonces esto es muchísimo más impresionante, ¿no? A nivel de calcio biodisponible. Y yo por último quiero añadir, aparte que estamos hablando de alimentación, pero quiero añadir también el poder del sol. No nos olvidemos del sol. Ya viste que en los episodios hemos estado hablando de vitamina D, yo siempre hablo de vitamina D, de lo importante que es el sol en nuestras vidas, no le tengamos miedo al sol. No tenerle miedo no quiere decir tampoco hacer el loco, que esto siempre hay que contarlo, pero es que es como de cajón, ¿no? Es como, pues no te pongas al sol a horas que sean peligrosas y tu piel tiene tendencia a quemarse, o sea, esto cuídate, obviamente. Pero somos un animal o un ser vivo que ha nacido, o sea, o que está diseñado, su ADN está diseñado para vivir durante el día, no para vivir durante la noche. Por lo tanto, vamos a quitarnos ya este miedo de que el sol es malo, el sol es vida y necesitamos el sol para vivir.
Las personas que tienen privación del sol tienen muchísimos problemas y también problemas metabólicos. Entonces no olvidemos el sol, que no solamente es fuente de vitamina D y de la mejor calidad, sino que también nos ayuda a fabricar transportadores de vitamina D. Y también nos ayuda cuando nuestros ojos captan pues, un día soleado. No quiere decir que haya que mirar al sol, por Dios, que esto no lo haga nadie, pero para que nos entendamos, ¿no? Cuando nuestros ojos captan un día soleado, es que esto activa, ¿no? Digamos, nuestro nervio óptico cuando se comunica con el cerebro, y esto lo he explicado ya en diferentes capítulos, te recomiendo que vayas a ver estos de ritmo circadiano, que están muy chulos. Bueno, pues cuando nuestro ojo se relaciona se comunica, ¿no? Digamos, le manda información al cerebro, sobre todo al núcleo supraquiasmático del cerebro, esto nos ayuda no solo a ponerlo todo en marcha, sino a producir serotonina. Y antes hemos dicho que la serotonina, en este momento que estamos en descenso hormonal, a veces está bajita. Y no podemos tenerla bajita ya no solo porque es la hormona de la felicidad y de la alegría, sino porque también cuando la serotonina desciende nos entran estas hambres voraces y estos apetitos, ¿no? De este hambre emocional que va mucho más allá de si he comido bien o no he comido bien. ¿Sí? Entonces, mantener nuestros niveles de serotonina bien nos va a hacer no solamente estar de mejor humor, sino también no tener tanto apetito, ¿no? De hecho, ¿no te ha pasado esto de que te enamoras locamente y se te quita el hambre? O sea, tienes ahí como un... Pero sin embargo, cuando estás deprimida, serotonina baja. Esta imagen, a lo mejor no te ha pasado en concreto, pero esta imagen que hemos visto todas en las películas, de que agarras el kilo de helado y estás ahí comiéndote el kilo de helado, ¿no? Además de helado, o sea, no te estás haciendo una tortilla de 6 huevos, ¿no? O sea, que no es que abuses, ¿no? O comas muchos huevos, no, comes mucho helado, ¿no? Porque claro, lo que te apetece es, bueno, pues grasas saturadas, azúcar, ¿no? Etcétera. Entonces, la serotonina es súper importante para mantener nuestro buen estado de ánimo, pero también para mantener pues un apetito saludable, ¿no? Digamos. Pero es que la vitamina D es imprescindible en climaterio. De hecho, yo he dedicado varios capítulos a la vitamina D, dedicaré uno a la vitamina D específica en el climaterio, porque esto es que es importantísimo y va mucho más allá de solo la protección ósea, muchísimo más allá. Si estás en menopausia necesitas controlar cómo están tus niveles de vitamina D y no te puedes permitir estar por encima de 30 solamente, necesitas estar por encima de 40. Si además de que estás pasando por la menopausia tienes hipotiroidismo, pues entonces ya no hay negociación que valga. O sea, esto ya es que para ti es mandatorio, como dicen en Inglaterra. ¿No? O sea, es obligatorio, o sea, no te lo puedes permitir porque aquí sí que vas a pasarlo muy mal. Si además de que tengo, tiroiditis o que tengo un hipotiroidismo, encima hay alguna enfermedad o algún problema autoinmune, pues vamos a poner un hipotiroidismo de estos de Hashimoto, por ejemplo, pues entonces ya, o sea, la vitamina D es más imprescindible todavía. Y si además vengo con un antecedente, con por ejemplo, con antecedentes familiares de problemas hormonales, pues porque en mi casa ha habido diabetes, porque en mi casa ha habido, o sea, más aún tenemos que cuidar nuestra vitamina D, que en realidad es una hormona. Y no sabemos todavía mucho si puede ser el desencadenante de problemas, lo que pasa es que sí que sabemos que cuando alguien está mal, la vitamina D casi siempre está mal. Es raro que alguien esté muy mal, muy mal, con muchos problemas autoinmunes, con sobrepeso, con hipertensiones, con hígado graso, con todo este tipo de problemas y que luego tenga la vitamina D perfecta. Esto es tan poco común que casi siempre se dice que hay, pues como una relación, ¿no? Entre que quizá la vitamina D, pues también esté implicada en esto. No sabemos todavía del todo porque la vitamina D es que acabamos de empezar con la investigación, por decirlo así. Entonces tenemos por lo menos que asegurarnos, para que nada de esto suceda, asegurarnos de tenerla bien, porque además es que es una hormona. Entonces, como decía, si esta hormona está descompensada, pues oye, el resto de hormonas pues también estarán ahí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así como podemos llevarnos esto a lo concreto y hacer pequeños cambios en nuestra vida, que no se trata tampoco de ponernos ahora pues de la noche a la mañana a cambiarlo todo. Vamos a empezar, por ejemplo, por propuestas sencillas. La primera es intentar pensar en cómo son nuestros desayunos, que es el momento en el que empezamos el día, ¿no? Puede ser que no desayunes y que hagas solo un café y haces pues, tu ayuno intermitente y todo esto. Bueno, bien. O puede ser que sí desayunes. Vale, si desayunas, ¿cómo es tu desayuno? ¿Haces un café y una galleta o un café y bollería? Vamos a intentar hacer mejor un desayuno salado. Pues con una rebanadita de pan bueno, pues de pan de espelta, de pan de trigo sarraceno, de masa madre, depende un poquito, ¿no? Según si te sienta bien el gluten o no. Y a lo mejor hacernos un huevito revuelto, un huevito pasado por agua, un huevo así como tipo escalfado.
por ejemplo, y lo puedes poner unos germinaditos, lo puedes poner con tomatitos si hay temporada de tomates, lo puedes hacer con aguacate si es la época del aguacate, lo puedes hacer con aceitito de oliva, bueno, yo qué sé, la tostadita, ¿no? Pero ponerle, por ejemplo, siempre algo de proteína. ¿Pones proteína en tus desayunos? Esto es una buena pregunta que deberíamos hacernos, ¿sí? Y entonces, claro, a lo mejor tú piensas, ya Marta, pero jolín, ¿un huevo cada mañana? Pues sí, ¿y por qué no? Mira, te va a aportar fibra, bueno, el huevo no tanto, ¿no? Sino la tostadita con el huevo, por ejemplo, te va a aportar fibra, te va a aportar fitoestrógenos naturales si le pones un poco de germinaditos, pero sobre todo te va a aportar energía. Y esto va a hacer que no tengas hambre en el resto de la mañana y que no estés picando, ¿sí? Que llegues bien hasta la hora de comer, por ejemplo. Lo segundo que podíamos hacer, ¿vale? Además de revisar un poco el desayuno, es vamos a ver cómo son las grasas saludables que incluyo. ¿Tomo pescado? ¿Cuántas veces de pescado tomo a la semana? Y estos pescados tienen más omega 3, menos omega 3, porque a lo mejor justo resulta que nos encanta, yo qué sé, el pescado blanco, que todo bien, pero también vamos a meter un poquito de pescado azul y que no sea siempre de lata. Vamos a buscar un pescadito fresco, congelado, yo que sé, algo sencillo, ¿no? Lo haces una vez por semana, lo haces 2 veces por semana. ¿Podríamos aumentar una vez más? ¿Podríamos incluir semillas como las semillas de chía, semillas de lino? ¿Podríamos revisar eso, cómo son las grasas, ¿no? que incluimos en nuestro día a día? Evita el aceite de girasol, que es un aceite que es súper antiinflamatorio, y busquemos más aceite de oliva, y si puede ser virgen extra, mejor todavía. Ya es que, jolín, es que el virgen extra no veas cómo está de caro. Sí, pero pues pongamos menos y el aceite que pongamos, o sea, evitemos todo lo que son fritos y cosas que gastan mucho aceite, sino utilizar un aceite bueno, pues uno poquito, ¿no? Vamos también, como tercera opción, a escuchar un poco más a nuestro cuerpo, porque empezamos a ver cómo el cuerpo nos habla claramente de qué es lo que sí y qué es lo que no. Seguramente tú ya has visto que hay ciertos alimentos que te hacen sentir peor, ¿no? Como este que he puesto el ejemplo de la pizza y el vinito, ¿no? Que tú dices, ostras, pues es que yo me he dado cuenta de que cada vez que como esto me hincho, o de que cada vez que tomo esto te pasa una mala noche. O a lo mejor no lo has observado, pero has pasado una mala noche hoy. Vale, pues vamos a reflexionar. ¿Ayer qué hice? Puede ser que me acostara muy tarde, puede ser que cenara mucha cantidad, puede ser que cene A y B. Vamos a ir apuntándolo, porque nuestro cuerpo nos está dando todo el rato pistas de lo que necesita, solamente necesitamos aprender a escucharlo, ¿no? Entonces vamos a apuntar todo esto. Quizás, pues yo qué sé, cuando sales a cenar a un restaurante, pues en lugar de hacerte lo de la pizza y el vinito, pues podemos probar otra cosa. Y a lo mejor dices, jo, este restaurante me encanta y esta pizza me encanta. Vale, pues en vez de cenar, vamos a pasarlo a la comida, porque puede ser que en la comida, como hay más luz y después del restaurante me voy a dar una vuelta y si puedo caminar un poquito, pues mejor todavía. Esto me puede ayudar a mejorar, a metabolizar mejor estos azúcares, la luz, la vitamina D me va a ayudar también a modular mucho mejor todo esto. De hecho, bueno, sobre esto quiero hablar un poco porque hay un tema que trato en mi nuevo libro que se llama la crononutrición. Es decir, es tan importante, de esto le vamos a dedicar un episodio porque es interesantísimo, es tan importante lo que comemos como cuando lo comemos. Y una pizza, por ponerte este ejemplo, no va a ser nunca igual en la comida que en la cena. O en el desayuno, pasa que igual no desayunas pizza, ¿no? Y no va a ser igual si lo haces bajo el sol o al aire libre, no necesariamente bajo el sol, puede ser también en un porchecito, un techadito, pero quiero decir, si lo haces al aire libre, que si lo haces bajo la luz artificial. Es que muy fuerte, pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. ¿Sí? Así que bueno, yo me gustaría, como para ir cerrando, que ya llevamos un ratito, me gustaría que volviéramos así como a recordar, ¿no?, que la menopausia es una etapa natural de la vida, que no es una enfermedad, que vamos a escuchar por ahí muchas cosas que nos van a recordar, aunque no nos lo digan claramente, nos van a traer un poco como esta información de que casi que es una enfermedad y que hay que medicarse, y que hay que tener mucho cuidado y que es que nos van a pasar mil cosas, un pergamino de desgracias. Bueno, es verdad que tenemos que transitar nuevas coordenadas, pero en el fondo nosotras somos la de siempre. Tenemos que aprender a, pues eso, observar qué es lo que nos está diciendo el cuerpo ahora y qué es lo que necesita el cuerpo ahora. Pues con alimentación adecuada, con cambios en nuestro estilo de vida, necesitamos aumentar el movimiento, el ejercicio físico, quizás no te has apuntado a un gimnasio, pues bueno, puede ser un buen momento para hacerlo, a lo mejor el gimnasio no te gusta, pero te gusta una buena clase de pilates, bueno, pues es buen momento para hacerlo. Vamos a ir dándole un poquito, ¿no?, también esto, oportunidades al cuerpo para que esté bien y pasemos esta etapa de manera mucho más equilibrada y tranquila, no solamente porque haya que reducir los síntomas, que también, por supuesto, sino porque en realidad, pues esto es una oportunidad para
a cuidarnos más que nunca. Hemos estado toda la vida pendientes de otros, sobre todo si has tenido hijos, vale, pues ahora vamos a llevar la mirada hacia adentro y estar un poco más pendiente de nosotras, ¿sí? Si no lo has hecho, bueno, pues empieza a prestarle atención ahora, ojalá este episodio te inspire justo para esto, ponerle un poquito de atención al plato, a cómo es nuestra comida, cómo distribuimos la comida en el desayuno, en la cena, en el almuerzo, ¿no? Y cuánta proteína incluyo, porque te voy a hablar de esto en otro episodio, pero hay que incluir proteínas en todas las comidas principales, porque ahí puede estar la diferencia en cómo te sientas durante la menopausia. ¿Sí? Bueno, si este episodio te ha sido útil, compártelo con quien creas que también lo pueda necesitar. Recuerda, pues oye, que me puedes seguir en las redes, en Instagram, si no me sigues todavía. Recuerda que si puntúas, bueno, pues este episodio, si puntúas mi podcast, me ayudas también a que el algoritmo me acompañe, ¿no? A acompañar a más mujeres, a inspirarlas para que se cuiden. Y bueno, no te olvides eso, que la salud hormonal en realidad es un mimo que le vamos haciendo, ¿no? Para cuidarla, ¿no? Un mimo que necesitamos hacerle cada día, con pequeños cambios en nuestra rutina. No tenemos que hacer ahora de repente cambios de 180 grados ni empezar a ponernos locas con esto, pero sí eso, un pequeño mimo cada día, pues ahora desde la alimentación, nos inspirará y nos servirá para pasar esta etapa como merecemos, como reinas. ¿Sí? Pues eso, como te decía, si te ha gustado el episodio te invito a que lo compartas y bueno, pues eso, que me escribas en comentarios si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia y nos vemos la semana que viene en el próximo. Un besito. Chao. Bueno, y como dicen los youtubers, no te olvides de darme un fuerte like, suscribirte o si tienes dudas dejármela en los comentarios. Sabes que cada una de estas interacciones ayuda a que YouTube me posicione mejor y así pueda llegar a ayudar a más mujeres. Muchas gracias y hasta la próxima.